Hola, mi nombre es Geraldo Cabrera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora en la que mire esta grabación. Esta es la exposición de la unidad número 3, que es acerca de la dinámica de la partícula por su servidor aquí, Geraldo Cabrera. Y vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a definir lo que es la dinámica y lo que es la fuerza. Por ejemplo, la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que lo producen, como las fuerzas y los momentos de fuerza. Bien, entonces tenemos la fuerza, la cual es la interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto y se mide en newtons y se puede clasificar en diferentes tipos, como por ejemplo la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, entre otras. Pues bien, ahora vamos con lo que es la masa y lo que es la inercia. Por ejemplo, la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Ejemplo, es una medida de su resistencia a los cambios en movimiento y también algo muy importante en el sistema internacional de medida, la masa se mide en kilogramos. Por ejemplo, tenemos lo que es la inercia. Por ejemplo, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos que le impide cambiar su estado de movimiento. Un cuerpo, por ejemplo, en reposo, permanecerá en reposo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un cuerpo en movimiento continuará su movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Ahora vamos con dos conceptos que me parecen sumamente interesantes, que son el equilibrio y la unidad de fuerza. Por ejemplo, el equilibrio es un estado de un objeto en el que las fuerzas que actúan sobre él se cancelan entre sí. Y entonces lo que pasa es que resulta un objeto que no experimenta la aceleración. O sea, cuando yo le digo que no experimenta la aceleración, es decir, que está en reposo o se mueve a una velocidad constante. Ahora tenemos lo que es la unidad de fuerza. Bueno, aquí tenemos una imagen, la cual vemos que se parten en gramos, kilogramos, newton y dina. Por ejemplo, la unidad de fuerza en el sistema internacional de medida es el newton. Por ejemplo, un newton es la cantidad de fuerza que se necesita para acelerar una masa de un kilogramo a 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora vamos con lo que es el peso y lo que es la fuerza de fricción. Por ejemplo, el peso nosotros lo podemos definir como la fuerza con la que un objeto es atraído al centro de la Tierra debido a la gravedad. Por ejemplo, para calcular el peso, por ejemplo, nosotros calculamos el producto de la masa y la aceleración debido a la gravedad se mide en newton. Por ejemplo, la gravedad en la Tierra es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Pero, por ejemplo, el peso varía según la gravedad. Si, por ejemplo, no es lo mismo lo que pesa, por ejemplo, una pelota aquí en la Tierra a lo que pesa ahí en Marte. Y ahora vamos con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que resiste el movimiento relativo entre dos superficies. Bien. Entonces, bueno, pero tienen que ser dos superficies en contacto. Entonces también la fricción depende de la naturaleza de la superficie y de la fuerza normal que actúa entre ellas. Eso sería la fuerza de fricción. Ahora vamos a definir lo que es la fuerza centrípeta y la fuerza normal. Bien, por ejemplo, la fuerza centrípeta es la fuerza que mantiene a un objeto en movimiento a lo largo de una trayectoria circular. Bien. Entonces, lo interesante es que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria y es necesaria para que el objeto no se desvíe. Ahora vamos con la fuerza normal. Por ejemplo, la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto en contacto con ella. Bien, tiene que estar en contacto con ella. Entonces, lo interesante es que esta fuerza es perpendicular a la superficie y también contrarresta el peso del objeto en reposo sobre la superficie. Esto es la fuerza normal. Por ejemplo,
Podemos ver la imagen, como tenemos aquí nuestro librito, y vemos la fuerza normal, vemos el peso, y así sucesivamente. Ahora vamos con tres leyes bastante interesantes, que son las leyes de Newton. Por ejemplo, vemos aquí la primera ley, la cual es la ley de inercia. Por ejemplo, la ley de inercia establece que un objeto permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bien, esa es la primera ley de Newton. Ahora vamos con la segunda ley. Bueno, aquí vemos los dibujitos que nos ayudan mucho a la explicación. Por ejemplo, la segunda ley de Newton también se le conoce como la ley fundamental de la dinámica. Por ejemplo, establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Sí, esa es la segunda ley de Newton. Tenemos la tercera ley, como vemos aquí, o ley de acción-reacción, o también le dicen ley de acción y reacción. Ejemplo, y lo que establece es que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Es decir, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el objeto A. Bien, tenemos lo que es el impulso. Por ejemplo, el impulso es la cantidad de movimiento que tiene un objeto y resultante de la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo se calcula como el producto de la fuerza media y el tiempo durante el cual, durante el cual él actúa. Bien, entonces la cantidad de movimiento lineal también se le conoce como momento lineal, es el producto de la masa de un objeto y su velocidad, como vemos en la imagen. Bueno, fuerza externa e interna. Aquí como vemos en la imagen, por ejemplo, cuando la fuerza interna son las fuerzas que actúan dentro de un sistema cerrado entre la partícula del mismo. Y cuando es externa son las fuerzas que actúan sobre un sistema desde el exterior del mismo. Bien, aquí como vemos la imagen, ahora vemos fuerza neta y suma de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza neta es la suma vertical de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y, por ejemplo, la fuerza neta es la que determina la aceleración, como vimos ahorita en la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver con lo que es la suma de fuerzas, como vemos en la imagen. Por ejemplo, la suma de fuerzas es el proceso de agregar todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, considerando tanto su magnitud como su dirección. Ya por último, tenemos el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Por ejemplo, este establece que en un sistema cerrado, o sea, cuando hablamos de sistema cerrado, es sin fuerzas externas. Por ejemplo, la cantidad de movimiento total del sistema se conserva. Entonces, esto significa, bueno, para que entiendan, esto significa que la cantidad de movimiento antes de un evento, como por ejemplo en una colisión, es igual a la cantidad de movimiento después del evento, como vemos aquí en el dibujo del carrito, que así. Bueno, eso sería todo, profesora, de mi parte. Bastante entretenida los contenidos y que pase feliz resto del día.